Bueno, pues tiempo de conversación. Nos vamos a salir hoy un tanto de esta espiral en la que habitualmente, ¿verdad?, en este espacio estamos metidos, en la política insular, en los consejeros, en los concejales, en los pactos, en los no pactos y demás, para abrir un tanto el abanico de conversación, aunque también podremos hablar, y seguramente lo haremos, de política, pero en principio vamos a hablar de masonería, porque esta tarde comienzan en la Sociedad-Democracia unas jornadas sobre masonería que inaugura nuestro protagonista de hoy. Es lanzaroteño, aunque afincado en Gran Canaria desde hace ya bastante tiempo. Ha sido, pues, ha tenido cargos de responsabilidad a nivel regional. Ha sido, entre otras cosas, por ejemplo, presidente de la Audiencia de Cuentas en un par de ocasiones. Es profesor universitario, creo que en económicas, creo recordar, y en fin, bueno, ahora podremos abundar un tanto en ello. Es Antonio Márquez Fernández, que es quien esta noche, en su calidad de soberano gran comendador del Supremo Consejo de grado 33 para España, hablará de la Gran Logia de Canarias, pasado, presente y futuro de una potencia masónica mundial. Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias. A hablar esta noche, se inauguran esas jornadas sobre masonería. Convendría situarnos, por tanto, en fin, para los espectadores que o no lo saben, o lo poco que han escuchado no es demasiado bueno en relación a la masonería, después de tantísimos años de estar perseguida y oculta prácticamente, ¿no? ¿Cómo podríamos definirla? Vamos a ver, se van a celebrar los 300 años del nacimiento, lo dice en el cartel, de la masonería especulativa. Especulativa, sí. Entonces hay que diferenciar lo que es la masonería operativa, que eran los antiguos canteros, los arquitectos, los constructores de catedrales, de la masonería especulativa, que son organizaciones donde lo que se busca es un perfeccionamiento humano de las personas que pertenecen a las logias. Se habla de la piedra bruta, que los hombres cuando llegan a la logia, a los talleres, son piedra bruta y hay que empezar a labrarla para construir un mundo mejor, para construir una nueva catedral, que sería una sociedad más justa, más igualitaria y más fraternal. Se celebran los 300 años porque a finales del siglo XVII se quemó la ciudad de Londres, y entonces se crean organizaciones masónicas operativas para reconstruir la ciudad, y estas organizaciones se mantienen luego a lo largo del siglo XVIII, y en el año 1717 las logias operativas que se habían convertido en especulativas se unen y se crea la Gran Logia de Inglaterra, propiamente dicha, que son 4 organizaciones las que la crean. Y esto es lo que vamos a celebrar, en este año, en el 2017. Los masones, la masonería son organizaciones a las que han pertenecido, pues, muchos de los grandes hombres del mundo. Hoy me decía, veníamos pues de Ramón y Cajal, el premio Nobel español era francmasón, Churchill era francmasón, el general Prim, Sagasta. Ahora que estamos en el mes de otoño y todo el mundo está viendo el Don Juan Tenorio de Zorrilla, Zorrilla era masón. Yo tengo incluso anécdotas interesantes porque el general Prim fue un personaje, Amadeo Saboya también fue masón, era un personaje que siempre le tuve admiración desde que era pequeño. La noche que que atentaron contra el general Prim, se reúnen los 3 en la puerta trasera del Congreso, por donde entró Tejero, en aquella época yo estaba allí, por cierto. Se reúnen en una calesa, en un coche de caballo, y el general Prim le da entrada en el coche de caballo, los coches que siempre se sienta por la derecha el político, le dejó entrar a Sagasta, se sienta al lado, y enfrente se sienta a Zorrilla. Total, que tienen una conversación y se citan, era el de 27 de diciembre, y se citan en la logia. Dice: yo voy a llegar tarde, no voy a ir a la tenida, a la reunión, pero voy a ir a los brindis, voy a ir al final y no me doy una copa con ustedes. Es decir, que en aquella, fíjate, lo que era la élite de la política española en aquella época, Prim, Sagasta y el presidente de las Cortes, que era del Congreso de los Diputados, que era Zorrilla, Juan Ruiz Zorrilla, pues los 3 eran de la francmasonería y pertenecían, estaban en la misma logia en Madrid. Es decir, que ha tenido una importancia trascendental en el siglo XIX. Y en la ciudad de Arrecife, en el año 1875, se crea la Logia Atlántida, que tenía, el cuadro de la logia era de gente verdaderamente importante para ser una isla como Arrecife, una ciudad que en aquella época tenía menos de 2.000 habitantes. Estaba el notario, que se llamaba Merino, estaba el padre
don Blas Cabrera Felipe, que era abogado, que no creo que hubiera más abogados en Lanzarote en aquella época. Estaban marinos mercantes, es decir, estaba lo que es la élite de Carlos Suárez, estaba la élite de lo que podía ser la intelectualidad de Lanzarote, don Alfonso Espino La Vega, un médico de Teguise que después se marcha al Uruguay y funda allí todo el sistema sanitario del Uruguay, lo crea don Blas Cabrera Felipe. Ana Lola Borges, una catedrática de Historia de la Universidad de La Laguna, lo llamaba santo laico. Y de alguna manera, pues en la masonería se pretende ser buena gente, se pretende ser buenas personas. Ese es el fin, ¿no? El fin, pues ser una persona, cultivarse, defender los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad, que no son solo no son de la Revolución Francesa, los utilizó la Revolución Francesa, pero detrás de esto quien estaba era la francmasonería francesa. Estamos en un momento en el que yo creo que empieza a hablarse ya con absoluta naturalidad acerca de la masonería, de las personas se visibilizan, ¿no? Ha habido 40 años de persecución, 40 años, en fin, durísimos, ¿no? Y es lógico que se tome así con cautela. Pero ¿cómo no se va a hablar bien de la masonería si en Estados Unidos hay más de 6 millones de masones? Si el otro día se reúnen antes de la elección del presidente que por cierto es el único que yo creo que ha sido que no es masón, bueno, se reúnen los 6 expresidentes de los Estados Unidos y los 6 masones pertenecen a la orden, es decir, que tienen una importancia tremenda. En Francia hay cientos de miles de francmasones. Raro es el presidente francés que no lo es, ¿entiendes? O que no lo ha sido. Que no lo ha sido. Y entonces yo creo que es una institución que tiene su importancia en el mundo y siempre la ha tenido. Y ustedes se reúnen, se ven con cierta periodicidad, tienen sus ritos, y a partir de eso pues se crece como persona y se trata de juntos mejorar también como sociedad. Sí, ¿no? Por supuesto. Quería señalar la diferencia que hay, porque ahí dice soberano, gran comendador. Los nombres en la masonería pues, son históricos y tradicionales y por eso son tan rimbombantes. Sí. Pero la masonería, el rito que se practica en Canarias, se ha practicado históricamente en la península, en España en general, y en la Europa continental y en Sudamérica, se llama el rito escocés antiguo y aceptado, que es lo que tiene 33 grados. Entonces, dentro del rito escocés antiguo y aceptado hay 2 cuerpos masones, 2 jurisdicciones. Una que se llama, que son el primer grado, segundo grado y tercer grado, que es aprendiz, compañero y maestro, que son las obediencias masónicas, las grandes logias, los grandes orientes, que es donde se estudia pues, los mecanismos rituales, los instrumentos masónicos, etcétera, es donde se aprende a hacer, de alguna manera, a mejorarse uno espiritualmente, ¿no? Y socialmente, como persona, etcétera. Y después están del 4 al grado 33, que es el Supremo Consejo del grado 33, que es el que yo presido en España, que es el que lo preside se llama soberano, gran comendador, tiene unos adjetivos muy rimbombantes, unos sustantivos muy rimbombantes, pero es la organización que existe. Y ya en los Supremo Consejo del grado 33, los juramentos ya son cuestiones relacionadas con la sociedad, son cuestiones filosóficas, por ejemplo, el juicio por jurado. El juicio por jurado está en un grado del rito escocés antiguo y aceptado que hay que jurarlo, hay que jurar que yo voy a defender que exista el juicio por jurado. Se jura también, por ejemplo, en un grado filosófico del Supremo Consejo, se jura que el poder, porque antes el poder venía de Dios, ¿no? Pues ya no viene de Dios, el poder viene del pueblo. Entonces hay que hacer un juramento donde se dice que el poder viene del pueblo y que al que manda hay que elegirlo democráticamente. Eso se jura allí dentro. Sí. Claro, eso ahora la gente puede decir, bueno, ¿qué importancia? Bueno, pues en el siglo XIX tenía una importancia grandísima. En el siglo XVIII todavía más. Y en la época de las dictaduras y de la autocracia, pues tiene un valor totalmente, por eso lo rechazan y por eso lo persiguen, ¿no? Y ahora que, bueno, ya se habla con absoluta naturalidad y se sabe, se conoce y compartimos espacios y charlas y tertulias, ¿se puede decir abiertamente hacia dónde va, hacia dónde camina la masonería? Sí, bueno, hay que señalar que la gente cree que la masonería es una, ¿no? Que es una sola. Hay una masonería, hay varias obediencias muchísimas obediencias en el mundo. En España hay muchas obediencias, está la
logia de España, que está muy vinculado a la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es un tipo de masonería que nada tiene que ver con lo que es la masonería clásica, la masonería tradicional en España, porque esa obediencia ni siquiera existía antes del año 36. Están después unas logias o unas obediencias más eclécticas, que son muy intermedias, que están a caballo entre lo que podríamos llamar la derecha y la izquierda, como es la Gran Logia de Francia, que es la que reconoció a la Gran Logia de Canarias, y después están otras donde las primeras son las de la línea inglesa, son muy teístas, son muy dogmáticas, la otra es más liberal, la que está en el centro es más liberal, y la otra deja más libertad de carácter religioso, es decir, en las logias hay un libro de la ley sagrada, si hay musulmanes el Corán, si hay cristianos el libro de la ley sagrada es la Biblia, ¿no? Y cada miembro de la logia, depende de la religión, pues tiene un libro distinto de la ley sagrada. El Supremo, en el Gran Oriente, en los grandes orientes de Francia, que es lo que estoy señalando, no tienen un libro en blanco, que cada uno invente lo que sea o piensa, y allí, bueno, no entran en cuestiones teístas, si es ateo, pues no le importa. Entonces, en líneas generales, por la tradición que hay en la masonería, el masón tiene que creer siempre en un principio creador. Un principio creador que puede ser el Big Bang, o puede ser lo que tú quieras, puede ser de carácter científico, el puede ser del universo, ¿no? Y que se llama el gran arquitecto, le llamamos el gran arquitecto del universo. De hecho, los símbolos de la masonería suelen ser aparejos relacionados con la arquitectura, porque ahí está el origen. Sí, ¿no? está el ojo de la providencia ahí con el triángulo y el ojo del gran arquitecto del universo, que todo lo vela por todo. La Gran Logia de Canarias es el título de la charla, pasado, presente y futuro de una potencia masónica mundial. Sí, es que la Gran Logia de Canarias se crea en el año 1922. Hay una corriente en España, una corriente federalista, y dentro de esa corriente federalista que hay, nace también la idea de que la masonería también fuera federalista. Y se crean varias logias, grandes logias, en las distintas regiones españolas y fracasa, y aquí se crea la Gran Logia de Canarias. La Gran Logia de Canarias tenía una logia en Tenerife, la logia madre, que se llama Añaza número 1, a la que perteneció mi abuelo Aquilino, que fue alcalde de aquí de Arrecife, y se inició en la masonería en el Correillo La Palma, en el muelle comercial de Arrecife. Debe ser que el capitán era venerable maestro y se convirtieron el Correillo en logia, y allí se inició en el año 22 cuando se creó la Gran Logia de Canarias. Después había otra en La Palma, que es la logia Abora número 2, estaba Andamana número 3, una logia muy numerosa que se creó que era de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en Las Palmas de Gran Canaria, que en aquella época todavía se distinguía mucho la ciudad de Las Palmas, antes de la Portada y después de la Portada, que está al final de la calle Triana, se creó una logia en el Puerto de la Luz que se llamaba la Logia Acacia número 4, que estaba en las Alcarabaneras. Y digo que estaba porque hace muy poco tiempo, siendo Josefa Luzardo alcaldesa de Las Palmas, le metieron la picota, y un edificio hecho expresamente para ser un templo masónico por el arquitecto Martín Fernández de la Torre, que todas sus casas que ha hecho están totalmente protegidas, pues le metieron en un día de la Asunción, un 15 de agosto, aprovechando que había puente, metieron la picota y la tiraron abajo. Y esta es la logia Acacia número 4, y su último presidente, su último venerable maestro era don Antonio Medina Mesa, que era de aquí de Lanzarote, que tenía la fábrica de salazones Nuestra Señora de las Nieves al lado del puente, que es el segundo puente yendo para Portonao, y a esta gente pues le quitaron la carrera, era capitán del Correillo El Hierro, y le quitaron la carrera, lo expulsaron le quitaron todos los títulos universitarios que tenía, y después el hombre pues bueno se defendió dedicándose a cosas privadas. Bueno, pues esa gran logia, en aquel momento no tuvo éxito y tuvo que pegarse a una obediencia nacional, que era el Gran Oriente de España, porque sola no tuvo... Eso como los países cuando se independizan, caso que tenemos en Cataluña. Si te reconocen las otras naciones del mundo, existe, y si no, no existe. Pues eso pasa exactamente con las potencias masónicas. Tú creas una potencia y si te la reconocen existe, y si no, no existe. Nosotros en el año 1996 creamos la Gran Logia de Canarias. Yo fui gran maestre desde su creación hasta hace unos años,
y entonces nos reconoció la Gran Logia de Francia. La Gran Logia de Francia nos invitó al segundo año de estar ahí, al año siguiente de estar allí, nos invitó a ser de las Grandes Logias Unidas de Europa, nos reconocieron 5 o 6 obediencias más y actualmente ya nos reconoce pues no solo las obediencias de las Grandes Logias Unidas de Europa, sino las obediencias con las que tienen relación, a su vez, pues esto es como se multiplica. Entonces pues estamos metidos en el Concierto Masónico Mundial y tenemos unos reconocimientos internacionales pues de todos los países del mundo, hasta el punto incluso de que la organización que se llama las Grandes Logias Unidas de Europa se ha extendido y ya se llaman las Grandes Logias Unidas del Mundo. Y estamos... Bueno, en fin, el reconocerse como masón es una actitud individual, el salir y decir... Oye, yo no puedo hablar de los que son masones sino si están vivos, si están muertos, ¿no? Salvo que públicamente ellos ya hayan manifestado que son masones. Masón, yo lo vi en el periódico. Igual que el que es socio del mercantil o del no sé qué, pues si no lo quieres decir, pues no lo dices. No tienes tampoco por qué decirlo, cada cual. Esto se vive desde la individualidad, ¿no? Pero conocemos evidentemente a Jerónimo Saavedra, que es uno de los grandes masones. Y él está en la Gran Logia de España, él no está en la Gran Logia de Canarias. Si supiéramos, Antonio, los nombres, nos llevaríamos muchas sorpresas los ciudadanos si de repente la gente dijera, bueno, pues yo quiero dar el paso que decir soy masón. Nos llevaríamos muchas sorpresas de gente muy conocida, de gente con la que hemos convivido, de políticos que hemos tenido. Bueno, en algunos casos sí, podríamos hallarnos. En la Gran Logia de Canarias, yo creo que las sorpresas muchas veces no se llevan sabiendo quiénes son, por el hecho de ser buena gente, ser buenos masón, o ser personas de reconocido prestigio, sino a veces se llevan, y no es el caso de la Gran Logia de Canarias, donde allí se vigila mucho quién entra para que sea buena gente, hombres libres, de buenas costumbres, y gente honesta, y gente que quiera perfeccionar. No que pertenezca a una élite. Muchas veces la sorpresa se lleva por personas que van a blanquearse moralmente a alguna obediencia, dice como... Tú buscas el diccionario y dices masón, hombre bueno, de buenas costumbres, libre, que busca la perfección, filántropo y tal. Dice, coño, pues yo que ya he blanqueado todo lo blanqueable, ahora voy a blanquearme moralmente y me meto ahí. Muchas veces la sorpresa va más por ahí, desgraciadamente, que por... Y sorpresa, sí, te lleva muchas veces cuando entras en la orden, yo recuerdo cuando yo entré, me llevé una sorpresa de ver las personas, porque, bueno, te inician, hay una ceremonia muy bonita, y te inician con los ojos cerrados. Y entonces cuando ves la luz, cuando ves quiénes están allí, pues muchas veces te llevas verdadera sorpresa. Tú fíjate, por ejemplo, yo qué sé, pues un señor que se hubiera iniciado en la logia de Ramón y Cajal y se encuentra allí con Ramón y Cajal, o en esta logia que hablaba yo de Madrid del año 1868, donde estaba Sagasta, Prim, el primer ministro, el presidente de las Cortes y el jefe del Estado era el general Serrano, y entras allí dentro y te encuentras a esta gente, pues te llevarías, me supongo, una sorpresa, aunque muchas veces, bueno, Amadeo Saboya era masón también, lo matan justamente poco antes de llegar, 6 días antes de llegar a Amadeo Saboya de Italia, hay un cuadro famoso donde se le ve visitando a cuerpo presente al general Prim, que es una de las personalidades. Para mí, al que yo siempre fui un forofo de este hombre desde que estudié el libro de preparatorio para el ingreso, que recorté la foto de la batalla de Castillejo y la pegué, fue el primer póster que tuve yo y lo pegué en la pared de mi casa. Bueno, pues el que quiere saber más acerca de todo esto, de la masonería, de la Gran Logia de Canarias, etcétera, pues a partir de hoy esta tarde a las 8 en la Sociedad Democracia, muy buen lugar para hablar además de todas estas cosas, ¿verdad? Fue fundado por masones. En la democracia, ¿no? Sí, y el escudo de la democracia se ven 2 manos, que la gente cree que es un saludo, pero es un saludo masónico, se ve el dedo. Los masones se reconocen por el toque, que es por el saludo, por la palabra de paso, por una palabra especial, por la forma de caminar, ¿no? y por muchas circunstancias. Y entonces una de ellas es el toque, la primera es el toque. El toque. Podría contar anécdotas de situaciones de este tipo con personalidades en reuniones que de repente te vas y te dan el toque y terminan dándose un abrazo. Lo reconoce 3 abrazos. O gestos ocultos en no pocas fotografías de gente que lanza una señal
por la forma de hablar. Que solo es reconocible por parte de ya cada vez son más reconocibles, porque ya en Facebook ya hay gente, bueno, esto de venir aquí en Lanzarote, por ejemplo, viene un anuncio y alguien ya me dice 2 palabras, ¿no? Ya sé que sea justa y perfecta la conferencia. Esta noche ya esté de la orden. Pues ya está, ya esté de la orden. No. Yo te presentaba al principio, bueno, pues una persona que ha ocupado importantes cargos públicos, ha sido diputado nacional justamente en el 81, ¿no? En la primera legislatura del 79 al 82, presidente de la Audiencia de Cuentas. Claro, relacionando las dos cosas, para no salirnos tampoco del ámbito. No todo político puede ser un buen masón, pero probablemente un masón sí puede ser un buen político. Debería ser un buen político, ser un buen político de historia. Por ejemplo, en la historia de la República Española, más de la mitad del Congreso de los Diputados de la Primera República eran masones. Lo digo porque, claro, si buscan ustedes la perfección como ser humano y la sociedad, etcétera. La Comisión Constitucional eran todos masones, la Constitución del año que se hizo en la República. Y en aquella época había muchos, eran organizaciones, era una organización, claro, cuando pasas de una situación autocrática o una situación como la que existía en España en aquel momento a una situación plenamente democrática, yo lo contaba hoy porque en Cuba hay 35.000 masones y son organizaciones totalmente democráticas. El día que en Cuba haya una democracia plena, pues una organización totalmente democrática, pues tendría una, bueno, sería capaz de ocupar pues, el poder de una forma mucho más sencilla. ¿Por qué Fidel Castro permite, y por qué el actualmente presidente de Cuba permite la masonería? Porque José Martí era masón. Y como al Libertador, ¿cómo va él a prohibir la masonería cuando el padre de la patria era masón, como ocurrió Riscal en Filipinas o muchos de ellos? Porque ahí la ideología del masón cada uno tendrá la ideología del masón cada uno tendrá la que quiera, ¿no? Se puede hablar de política ni de religión en la lógica. Exactamente, por eso digo que ustedes han sido perseguidos por dictaduras de derechas, por dictaduras de izquierdas, también, ¿no? Por dictaduras que no tienen ni idea de lo que son, porque para los dictadores es peligroso que la gente piense. Digo yo, ¿no? No, y dicen que el argumento es el secretismo, que son organizaciones. En realidad son organizaciones discretas. Yo soy masón y estoy diciendo que lo soy. Es decir, ya a estas alturas de la vida, pero hubo un momento que no lo decía. Pero la gente me preguntaba, ¿y tú lo eres? Y la contestación es, bueno, pues por tal me reconocen mis hermanos. Es decir, tú eres si te reconocen los demás, si no te reconocen, pues lo sigue siendo. Pero lo decía decía lo de la política porque, en fin, ser masón no es, como se dice ahora, un postureo, es una forma de vivir y al final cada uno se comporta como vive. Y es una obligación también, como siente, te lo exigen en el taller, cuando vas al taller la gente muchas veces te exige que tengas un comportamiento digno y que tengas un comportamiento propio de una persona progresista, de una persona buena, de una persona que tenga buenas costumbres, de una persona respetuosa con la Constitución. Hoy que ya la Constitución en algunos sitios no se respeta tanto por un lado ni por el otro. El otro día salió un torero con una bandera anticonstitucional y alguien se ha contestado, digo, bueno, es que cuando no se respetan por un lado, los otros también se intentan compensar no respetándola. Pues hay que ser respetuoso con la Constitución. A algunos no nos gustaría, a algunos no les gusta la bandera de España, pero es la bandera constitucional y hay que respetarla. A algunos no les gusta el himno nacional, pero es el himno constitucional que hay que respetarlo. Entonces, esas son las reglas del juego y tenemos que respetar las reglas del juego para llevar las cosas a buen fin. Además, en las reglas del juego se establece el mecanismo para cambiar las cosas y que las reglas fueran diferentes. Lo que tú no puedes hacer es empezar el partido, ya medio partido, decir, oye, detengo el partido, no me gustan estas reglas, vamos a poner unas reglas nuevas para después terminar el partido. Hay que terminar el partido con las reglas que existen y después pues ya veremos cómo se cambian las cosas. Esta mañana le escuchaba yo a usted en Radio Lanzarote con Techi Acosta, ¿verdad? Hablar justamente de muchas de estas cosas y de política. Techi recordaba que pertenece usted a una generación de políticos que dista muchísimo de lo que tenemos ahora, ¿no? Gente formada intelectualmente,
gente culta, gente con trabajo, incluso, ¿no? Puntualizaban, frente, bueno, digamos, a lo que tenemos ahora, donde Jerónimo Saavedra, justamente en una entrevista que le hice, él se mostraba partidario o tremendamente, se mostraba contrario a que la gente entrara en los partidos políticos. Bueno, se puede entrar, evidentemente, sí, pero que le otorgaran responsabilidades públicas antes de tener una carrera, un trabajo o las dos cosas. Él decía, bueno, sí, tú quieres entrar en un partido político, de acuerdo, pero antes de dedicarte a lo público tienes que tener trabajo, ser algo. Sí. Como se decía antes, ser algo en la vida. Yo te voy a contar una experiencia personal. En el año 77, yo era secretario de un partido que se llama Unión Canaria, que se coaligó después con la Unión del Centro Democrático, era un partido socialdemócrata. Y yo pertenezco a la UCD socialdemócrata, que era al grupo socialdemócrata. Y yo estaba haciendo mis oposiciones, yo era funcionario interino de un cuerpo de la administración y se presentan las oposiciones. Y yo no estoy en la lista de la legislatura constituyente del año 77, porque yo digo, hasta que no apruebe las oposiciones y tenga una carrera y tenga una forma de vida y sea funcionario, porque era el objetivo que yo tenía, yo no voy a ocupar ningún cargo político. Aprobé las oposiciones justo a la misma época que las elecciones de junio del 77 y automáticamente me incorporé de pleno derecho, que ya estaba anteriormente, a la UCD. Y en la UCD estaba en el Grupo Socialdemócrata, fui secretario de la provincia de Las Palmas, incluía Lanzarote, por supuesto, de la UCD, y ya me sentía haciendo política con una libertad, porque lo que no se puede meter es a pesebreros en la política que dependen de su sueldo en la política. Bueno, yo nunca ocupé cargos políticos en la UCD. Cargos políticos, fui funcionario y ocupaba cargos orgánicos, nunca ocupé cargos fuera. A partir yo empecé a ocupar cargos, bueno, fui presidente de una empresa de línea, presidente y consejero delegado de Asticán, que era una empresa de línea. Se podría considerar eso un cargo político, pero yo no ocupé, no fui ni consejero de la Junta Preautonómica, mi hermano Agustín sí fue director general de pesca, yo no ocupé ningún cargo. Lo que te lo pongo como ejemplo de bendita la hora en que yo pude actuar políticamente con una libertad total, porque me sacrifiqué al principio y saqué primero las oposiciones antes de ocupar cargos públicos. Y hubo mucha gente que me mandó cantos de decir, lo tuyo es la política, tú tienes. Digo, no, lo mío es tener una forma de vida y después me dedico a la política. Y es cierta una reflexión que hacía usted esta mañana diciendo que no se sabe dónde está el error, si la cantidad de gente sin formación que se dedica a la política o la cantidad de gente muy formada que no quiere totalmente de acuerdo, dedicarse a la política. Mire, en el grupo parlamentario que yo estaba de la Unión de Centro Democrático, en la primera legislatura, entre el año 79 y 82, hay un libro donde vienen todos los diputados. Y usted mira por detrás y ve, habían 15 notarios, 10 registradores de la propiedad, abogados del Estado, yo era funcionario, secretarios de Administración de Justicia, catedráticos. Había en mi grupo parlamentario, creo que estaban 5 o 6 catedráticos de Derecho Administrativo. Óscar Alzaga, Retortuera, otro que había, que yo recuerdo, había. Entonces la gente tenía un nivel diplomático, gente del cuerpo diplomático, habían 6 o 7, había un nivel muy grande y era gente preparada. Decían los griegos, que son los padres de la democracia, que en la política había que pagar lo mismo que ganas en la vida tuya profesional. Si eres zapatero y vas a la política, hay que pagarle lo que gana un zapatero. Si eres funcionario y vas a la política, lo que gana un funcionario. Y eso de alguna manera resolvería un poco el tema. Lo que no puede ser que tú saques a un señor del paro, lo hagas alcalde de un pueblo y gane más que el presidente del gobierno, que los hay. Que los hay. Sí. Bueno, pues nada, un mundo apasionante, el de la masonería esta tarde, la Gran Logia de Canarias, pasado, presente y futuro de una potencia masónica mundial. Antonio Márquez va a disertar en relación a esta cuestión, hay exposición también, mañana viernes se proyecta una película, Fuerzas Ocultas, luego un debate,
con Eduardo Montagut, historiador y miembro del Fénix Unum 16 al Oriente de Madrid, al Gran Oriente Ibérico, que va a disertar también mañana sobre la masonería y los derechos humanos. Pues, Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes, y si van esta tarde por allí a las 8 de la noche, a 20 horas, encantado. tendré el gusto de saludarlos a los que vayan. Muchas gracias. Habrá muchos amigos allí. Sí. Continuamos con el programa, hacemos un alto en el camino y después, hoy es jueves, tertulia de mujeres, mirada femenina de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hasta dentro de un par de minutos.